Se supone que está grabando ya. Así que, pues... ¿Eh? Ah, sí. Eh, Básicamente, como siempre, los que no nos conocéis somos Víctor y Félix. Exacto. Y vamos a dar una clase sobre el mundo de tinieblas, concretamente sobre uno de sus principales settings, que es Vampiro la Mascarada. Para ser exactos, la mascarada transcurre en la edad actual, ¿vale? La edad contemporánea, que abarca desde el 1999 hasta, por lo menos lo que es la mascarada, hasta 2014, ¿vale? Que es donde realmente Wild Wolf fue la versión original de 20 aniversario. ¡Uepa! Coño. Vale. Que a grandes rasgos eso. Así que si no os importa, vamos a introducir directamente con un pequeño cuento barra historia barra fragmento de lore y demás. Así que agradecemos a todo aquel que se incorpore de nuevo o lo que sea, que se mutee, por favor, si no es mucho pedir y demás, ¿vale? Para poder limitar un poco las interrupciones en la medida de lo posible, ¿vale? Puesto a que por condiciones y cosas en las que estamos, digamos que vamos a responder a todas las preguntas que escribáis por el canal de charlas y clases, ¿vale? Igualmente, por eso no os preocupéis. Pero sí que es verdad que la vamos a estar mirando desde el otro, Sí, desde el otro móvil, porque teléfono. ahora mismo... Porque nos hubiera gustado hacerlo en condiciones, pero debido a la ausencia de Camilo y demás, no podemos hacerlo como realmente nos gustaría. Dicho esto, Empieza tú y... vale, de yo acuerdo, avanzo que te perfecto. hago, ¿vale? Perfecto. Pues vamos a empezar con como hemos comentado antes, con un pequeño cuento, introducción, etcétera, que ilustra un poco el inicio, ¿no?, del vampirismo que se contempla según dice Wyvern. Y este inicio empieza en la Tierra Prometida, ¿no?, con los hijos de los primeros hombres, con nuestros queridos amigos Caín y Abel. Un grande. Bueno, Así que, sin más dilación, Caín asesinó a Abel y lo puso encima de un pedestal de sacrificio, en ofrenda a Dios. Tanto Adán como el mismísimo Dios se dieron cuenta del crimen de Caín y lo condenaron al exilio del Edén, fuera del paraíso. A un lugar yermo, carente de toda vida y esperanza, la tierra de Nod. Allí, no pareciendo el exilio castigo suficiente para tamaño crimen, Dios le maldijo a vagar eternamente, al fracaso inexorable y hacerle daño a todos aquellos a quienes pudiera amar. Vagando por este páramo, decidió tomar refugio en una cueva, en la que también se encontraba Lilith, quien antaño fue la primera mujer y esposa de Adán. Esta le ayudó con su pesar y le tendió su mano a cambio de lealtad, y le preparó un brebaje que le sumió en un profundo sueño. En este sueño de una noche infinita, sumida en las tinieblas, azotada por el silencio y perdido en ella, Caín, vagando, se topó con un mensajero del cielo, el arcángel Miguel, que le detuvo y le dijo: Dios es misericordioso y volverá a aceptarte si de corazón te arrepientes de aquello que hiciste. Caín le contestó. Si alguna vez me gano el perdón, será por mi propia mano. Miguel alzó así su espada flamígera y le respondió: Si así lo quieres, tú y toda tu progenie huiréis del fuego para toda la eternidad. Tras ello, apareció Rafael, otro arcángel, cuyas alas eran luminosas como el mismísimo sol. Acepta tus pecados en la misericordia de Dios. A lo que Caín le volvió a responder: No será por el perdón de Dios, sino por el mío propio, que seré perdonado. Rafael, muy decepcionado, contestó: Si es así, ni tú ni los tuyos podréis volver a ver la luz del sol. Caín continuó su viaje hasta hallar una cueva y en su interior los brazos misericordiosos de Uriel, ángel de la muerte. Dios de nuevo te ofrece el perdón y una oportunidad de descanso. Caín, postrado en sus brazos, le contesta: No viviré bajo la misericordia de Dios, sino que viviré bajo mi propia voluntad. Uriel sentenció: Nada de lo que nazca de ti tendrá futuro. Tu estirpe se masacrará entre sí y ninguno conocerá jamás la lealtad mientras que tú
siga sin aceptar la misericordia de Dios, todo aquello que coma se tornará en cenizas. Tras todo esto, se presentó Gabriel y finalmente le dijo: A pesar de que has renegado de la palabra que Dios te entregaba a través de mi hermano 3 veces, y negado su misericordia y perdón 3 veces, Dios te ama y te brinda la oportunidad de que tú y tus chiquillos puedan salvarse. El perdón está ahí, solo tienes que aceptarlo. Él te recibirá con los brazos abiertos. Y así como se cree que se inició la primera historia del que fue el primer vampiro, Caín. Y dicho esto, Hay que retornar un poquito antes de este pequeño cuento. Hay que contar cómo fue el origen de todo, antes de Caín y antes de Abel. Lo primero, digamos que Dios empezó a crear el mundo. Ya sabéis, fue a los 7 días, con sus largas noches, sus largos días, hasta que una vez se creó Adán y la primera mujer, Lilith. Lilith no toleraba que un hombre le pudiese dominar. Adán era poco menos que un animal. Era una persona que ni siquiera tenía unos valores de humanidad propios. Digamos que se negaba a ser menos que él. Digamos que se negaba a estar por debajo de Adán. Mínimo estar en el mismo lugar. Porque Adán incluso tenía relaciones sexuales con los propios animales, algo que Lilith lo había descabellado completamente y Denigrante, bastante asqueroso, exacto. por lo cual rechazó a Adán. Y se la condenó. Y Dios tuvo que hacer una pequeña cambio de última hora. ¡Uepa! Un cambio de última hora, como está haciendo, por ejemplo, nuestras cámaras. Sí, no, sigue. A ver, espérate, no os preocupéis. Ahí. Lo que pasa es que esta cámara, al ser una superficie tan limpia, está tan reluciente que se... Perdona por Pero bueno, no hay cámara, pues tenemos que hacer como podamos. Como buenamente se puede, señores. Yo creo que ahora está perfecto. Yo creo que sí. Bueno, después de esto, de que Lilith rechazase a Adán, Dios se puso mano a la obra y mientras que Adán estaba despierto, empezó la creación de la segunda mujer. Algo que Adán repudió y detestó a esa mujer porque vio cómo la veía y se creaba desde su propio interior. Algo que no le agradeció mucho a Adán. Por lo cual rechazó de la pobre mujer. Básicamente como si le hubiera salido un tumor. A grandes rasgos. Estaba creciendo desde el estómago, le dio mucho asco. Y luego ya está la creación de Eva. Que Eva es, al fin y al cabo, la verdadera esposa de Adán. Luego, ¿qué pasó con la segunda? Hay muchas teorías, pero realmente se tienen como un incógnito completamente. Bueno, después de que Adán y Eva sean al fin y al cabo los primeros creadores de humanos, sí. La primera vida, por así decirlo. Uy, ¿se ha quedado pillado? Ahora. Sí, no, pero es por la transmisión. Y es por la transmisión. Al fin y al cabo no estamos en una casa, estamos en un solar. Después, ¿qué pasó después de la creación y de que tuvieran relaciones entre Adán y Eva? Pues nacieron Abel, Caín y Seth, que es el tercer hijo. Pero no nos vamos a adelantar, poquito a poco. Ya sabéis que primero fue Abel el hermano mayor y Caín el pequeño. ¿Qué pasó? Pues Dios hizo que unas pequeñas ofrendas. El mito de toda la vida, como hemos conocido, el primer asesino del mundo, que es Caín. Pues ¿qué ofreció? Realmente aquí, en Mundo Tiniebla, lo que cambia es por qué Adán mató al propio Caín. Perdón, al revés. Caín mató a Caín mató. Si fuera sido diferente, hubiera sido bastante gracioso. Pero bueno. ¿Qué pasó? Pues se dice que realmente Caín mató a Abel porque le procesaba un amor que realmente dijo Dios que sacrificaran lo que ellos más querían. Claro. Y Caín no lo dudó en ningún momento. Pero bueno, al fin y al cabo fue verdad. Y quería tanto a Dios, quería tanto a Abel, que dijo, pues si es lo que más quiero, así sea. Una cosa que realmente es bastante triste es que Dios no le importó la muerte de Abel. Lo que le importó es que le mintiese a Caín. Y fue el pequeño relato que hemos visto.
primero lo mandó fuera del Edén, a las tierras conocidas como las tierras de Nod, que son unas tierras que estaban completamente áridas, no crecía vida, no había nada, era puramente desierto. Un yermo, exacto. Carente de esperanza, irónicamente como el propio Caín. Caín no sabía dónde meterse, tal cual. Y bueno, aquí es lo que hemos comentado antes, que conoció a Lilith. Después en ese sueño conoció a los 4 arcángeles. Y después el último que le ofreció una manera de redimirse, que es lo que se conoce en Vampiro como la Golconda. La capacidad de tener un estado como de nirvana, un estado de ascensión muy raro. Algo así como salvarse de lo peor, Hmm. ¿no? Y tener lo bueno, pero sin la parte más complicada de ser un vampiro. ¿Y qué pasó? Pues fácil y sencillo. Cuando condenó primeramente dio a Ok. a Caín, estoy sacando los dados para luego explicarlo de nuevo, así para que no se nos olvide. Sí. Primero lo condenó a que vagara sin rumbo. Nunca iba a envejecer y se debía sacar sangre a los suyos para vivir. Pero no tenía ni miedo al fuego, no tenía miedo al básicamente lo que comentamos de que tendría que hacerle daño a las personas que le importasen, de que vagaría, de que, en fin. Pero bueno, después de este mito, después de este sueño, digamos que Caín abandonó a Lilith. La pobre Lilith, ya la segunda vez que la abandonó su ser querido, porque el primero se dice que es un demonio, pero bueno, vamos a ir por partes. Sí, bueno, vamos a dejar las cosas de fuera para fuera. Después, una vez que Caín fue vagando por la tierra, se encontró a lo que ahora sería como el Oriente Medio. Sí, que estableció, por así decirlo, una ciudad donde conoció a Enoch, después conoció a Irad y después conoció a Zila, que son sus chiquillos directos. Pero antes que abrazar a estos, abrazó a una pareja, a la cual se conocen como los amantes. Los amantes eran unos enamorados. Cuando hablamos de chiquillos hay que decir que son sus hijos vampíricos, no sus hijos directos. Biológicos, sí. Exacto. O sea, él fue quien los transformó en vampiro. Que antes transformó a los que conocemos ahora como segunda, son los amantes, lo que estaba comentando antes. Los amantes eran una pareja, ¿vale? Que realmente se querían un montón y todavía no habían realizado el acto, por así decirlo, de traer la vida al mundo. ¿Qué pasó? Pues Caín le maravilló esa idea del amor que se procesaban, estaba incluso envidioso. Y le dio un regalo que para ellos pensaban que iba a ser bueno, que es la vida eterna, que pudieran compartir la vida, que no tuvieran miedo a la muerte. Exacto. Pero qué desgracia cuando se dieron cuenta de que tanto la mujer como el hombre en su noche, intentando tener relaciones, se dieron cuenta de que no podían tener hijos. Eso conmovió completamente a la pareja y ellos dos decidieron al día siguiente pasar sus últimos días juntos en el sol. Caminar hacia el sol. Abrazándose. Suicidándose. Algo que aquí se deja muy loft, pero sí. Y esto le consternó un montón a Caín, que juró y perjuró que nunca iba a abrazar. Cosa que mintió, porque luego creó a la segunda, que era Enoch, Zila y Irad. Bueno, una vez abrazados estos tres, creó una ciudad. Y Caín le prohibió a estos que tuvieran más descendientes, más chiquillos. Cosa que siguieran abrazando, que siguieran creando vampiros. Cosa que los segundas no Les dio igual. Abrazaron a los terceras, que ahora se conocen como los dueños del clan. Y después de estos terceras, también tuvieron esos chiquillos. ¿Qué hicieron realmente que la ciudad se fuera a pique? Fácil y sencillo. La maldición de Uriel. Uriel condenó a toda su estirpe a matarse entre sí. ¿Y qué pasó? Pues cuando una vez se mataron entre ellos, Caín se conmovió completamente. ¿Por qué se fue? Él quería un descanso. Digamos que hay una mecánica en vampiro, ¿vale? Que es el letargo, que tienen que hacerse como unos años. Conforme va pasando el tiempo, necesitan como esa necesidad de dormir. Y se tiró una buena temporada. ¿Qué pasó? El diluvio. El diluvio fue lo que realmente consternó. Caín en esta historia son una persona que sufre constantemente, pero tiene una fuerza de voluntad muy inquebrantable. También puede ser incluso que se lo haya dado de forma
castigo completamente. Sí, claro. Para que no solo pudiera más que avanzar y no pudiera quedarse. No pudiera detenerse, no pudiera simplemente conformarse con algo real, sino que estuviera ahí como, por así decirlo, cuando azotas al caballo para que se mueva. Sí. ¿no? Y bueno, el diluvio. ¿Qué es el diluvio? Bueno, pues también otra referencia a la Biblia, al fin y al cabo. Sí, claro. ¿Qué pasó? Pues Dios se hartó y dijo, hagamos limpieza. Y con ello también la ciudad. ¿Qué pasó? Que la ciudad se vio seriamente afectada. Una vez que la ciudad se vio seriamente afectada, murieron muchísimos chiquillos de Set, que eran su hermano, por ejemplo. Su hermano sí tuvo progenie. Pues tiene una regla esa ciudad, la ciudad de No, ¿vale? No matar a gente, no poder comerse entre mismos, que la diablería, no poder hacer sacrificios, solo la palabra de Caín es su palabra. Es como un proyecto de mini Edén personal de Caín, además en de el que él era Dios. Además de que tenía un libro, ¿vale? Un libro que solo podía cumplirse lo que se decía ahí. Es un libro que es como si fuera un testamento. Claro, como si fueran incluso las tablillas de normas estas que se mencionan en la Biblia para Dios y tal. O sea, es bueno recordar, como ha mencionado una persona en el charla, que efectivamente estos son interpretaciones, ¿vale? Completamente. De los creadores del juego. Nunca confundirlas con la realidad, porque realmente en la... Caín sí fue maldito en la Biblia. Efectivamente. Caín sí, de hecho es donde se sacó Wellborn, que fue el primer vampiro. Exacto. Que bueno, que se dice que es Lilith, pero porque Lilith le enseñó realmente a Caín a dominar lo que conocemos como las disciplinas, ¿vale? Que son básicamente los superpoderes que tienen los vampiros y demás. Porque, cosas extraordinarias que pueden hacer. Porque a Dios le encanta maldecir, además de darte fuerza. Pero bueno. Las dos caras de la moneda. ¿Qué pasó? El diluvio. El diluvio pasó por toda la ciudad, mató a gente, mató a todos, incluso mató a vampiros. Pero Caín no sabía lo que realmente se iba a gestar cuando él se iba a marchar. Lo que realmente se lió es que los terceros aprovecharon y mataron a los segundas. ¿Por qué? Los segundas estaban abusando de los terceras. Y los terceras no eran tontos. Los terceras tenían incluso el mismo poder casi que los segundas, que sus padres. Algunos estaban realmente cabreados, podríamos decir la palabra exacta. Sí, o sea, algunos eran muy cansados de abuso. Cansados de abuso, incluso de falsas promesas. De falsas promesas. El antidiluviano Nosferatu, que tiene un nombre un poquillo raro, que se llama Amsiliar, ¿vale? Es un cazador en la Biblia antigua, de hecho. En el Antiguo Testamento, creo, sí. ¿Qué pasó? Pues, por ejemplo, Zila la reclutó para que fuera su chiquillo. Era un cazador, disfrutaba de la caza. De hecho, no estaba ni siquiera en la ciudad de Norte, estaba en un bosque perdido, por lo menos en el mundo. La reclutó y dijo, vas a sentir lo que es el verdadero poder, vas a tener una sintonía con los animales. Cosa que prometió realmente. Lo que pasó es que se le quitó la gana. Al fin y al cabo, cuando está en este modo de vampiro, en esta nueva vida, en este nuevo renacer, tu cuerpo muere. Falsa oportunidad. Tu cuerpo muere. Y una vez muere, pues realmente las emociones incluso se llegan a estancar. Porque ahora solo te importa una cosa: la sangre. La sangre y la sangre. Una maldición que ningún clan ha pasado por alto. Ninguno. Pero bueno, eso ya es moco de pavo. Y vamos con otra cosilla. ¿Qué pasó? Pues, por ejemplo, al igual que pasó con el Antidiluviano Nosferatu, le pasó también a numerosos, como puede ser la chiquilla de Troile. Pero bueno, eso fue otra pequeña instigación, los toreadores. Había incluso clan, por ejemplo, Saulot. Saulot es el antidiluviano de los Salubri, que decidió dar, por ejemplo, un viaje a lo que conocemos ahora como las partes asiáticas. Y una vez vino, se trajo algo que ninguno tenía. Un tercer ojo. Saulot estaba completamente obsesionado con la Golconda, con la salvación. De hecho, era con esa promesa de redención, ¿no?, que Gabriel les dejó. Claro, había, incluso entre sus hermanos, tenían envidia. Y un miedo, porque la gente sabía que eran realmente poderosos. Y si una persona había trascendido hasta tener un maldito ojo aquí, pues la gente se asustó. Incluso pecaba contra Saulot. Porque en general su prole también era muy buena, demasiado buena para ser un vampiro. Los vampiros son criaturas que poco a poco se acaban corrompiendo y convirtiendo en bestias sanguinarias. Que solo quieren matar y beber.
Ya está. Son egoístas. Es al Pero fin y al bueno, cabo un poco también lo que se comentaba en el pequeño cuento que dijimos antes, ¿no? Estaban condenados a hacerse daño entre ellos, que también condenados a puede ser. traicionarse, También puede ser una metáfora porque el ser humano es bastante corrompible por y supuesto. una vez que prueba el poder y mm, quiere más, quiere más, quiere más. Pero bueno, excepto pequeñas excepciones como puede ser Sauloto, incluso podríamos decir algún otro clan como era Toreador, que Quizá, solo le importaba el arte. posiblemente. Pero bueno, una vez acabado con eso, los terceros acabaron con los segundos. Y Caín vino y dijo, ¿por qué? ¿Por qué había hecho esto? Y se expuso numerosas cuestiones y demás, pero al final el resumen es que Caín acabó maldiciendo a los fundadores de los clanes. A cada uno por separado y a todos con algo concreto. Noferatu representaría realmente la maldad que se transformaría en el aspecto físico. Por eso es tan repulsivo. No es porque sea guapo, sino porque su alma está completamente condenada y maldita. Digamos que sacó de su interior su aspecto real. Es un poco como, por ejemplo, lo típico de que es una persona súper guapa, súper sexy, súper atractiva, pero por dentro está podrida hasta decir basta. Pues básicamente lo que hizo Caín fue darle la vuelta a Seguro eso. que sabéis algún ejemplo de alguna persona que se hacen completamente... Que sea Totalmente. una persona golatra, que no importe a nadie. Bueno, por lo que pasó con, al fin y al cabo con Noferatu. Pero, ¿no habían dicho que Noferatu se enfadó? Sí, realmente sí. Pero lo que pasa, al fin y al cabo la persona se corrompe. Y Obsidian no era menos. Y de hecho se corrompió bastante fácil. ¿Qué pasó luego? Pues bueno, Saulot ya tenía su propia maldición. Malkavian estaba completamente loco al tocar los espacios de la propia... su propia iluminación personal. Él también tenía como una iluminación. Hakim incluso se dice que no fue un chiquillo directo, sino que acabó tomando la sangre de su segunda fuerza. De su Sire a fuerza. Digamos que Toreador era un estaba, supado. Toreador estaba con esa magia que le llama. De hecho, hay un pequeño cuento en donde se dice que realmente los Malkavian y Toreador, su antediluviano, Estaban enamorados y eran pareja, ¿no? Si mal no recuerdo. hermanos, eran hermanos, gemelos de hecho. Pero había un pequeño plot twist. Había tres. Aquí, tres. Y que la tercera estaba tan loca, pero loca, que tenía tanto poder que de hecho podía moldear la realidad. Se encerró en el Estigia y actualmente está en el Estigia, que es lo que provoca voces a los chiquillos de Malkav, que es como se llama el fundador Malkavian, y arde en pasión a los corazones de los toreadores, que son la antediluviana Arikel, ¿vale? Que es toreador. Hay un pequeño problema con los Mira. antediluvianos, ¿vale? Son uno de los secretos más famosos que hay en... Un mundo de tinieblas. Sí. No se General. sabe su sexo, hay mucha controversia. Lo único que se sabe realmente de los antediluvianos que se han formado, como puede ser Tremer y Giovanni, ¿vale? Porque son dos personas que más adelante en el lore diabolizaron a los antediluvianos realmente. Usurparon ese poder. Y bueno, ¿qué pasó? Pues es fácil y sencillo. Se acabaron ganando el título de antediluviano, pero realmente no eran unos antediluvianos, sino que tenían el poder de ellos. De los, Pero bueno, de los antediluvianos. el que quiera poder tiene que tener en cuenta las consecuencias que pueda traer. Y básicamente, o quitas al que está encima y te quedas tú con su puesto, el dicho era, o te lo ocurra. el dicho era no le golpea a la serpiente, a la... Era una hidra. Mira, una hablando hidra. de De Noferatu. De Sí. Noferatu, Se decía que el dicho que no puede golpear a la hidra separadamente entre las cabezas, sino golpearla entre ellas y veas que se muerden. Una vez que se muerden, las cabezas no se regeneran. Eso es lo que pasa con los antediluvianos, se mataron ellos solos. No hacía falta que... Bueno, los antediluvianos, las cuartas también. Bueno, que sí. Digamos, al fin y al cabo todo. Si es que al fin y al cabo todo. O sea, al fin y al cabo la historia de vampiros, mundo de tinieblas, sí. Y bueno, es cagarse a palo uno a otro. el problema es que los antediluvianos eran sumamente poderosos, ¿vale? Sumamente, pero sumamente. De hecho, creo que canónicamente antes de que se rompiera la segunda ciudad, ¿vale? Esto estoy tirando un poquillo de memoria, ¿vale? Porque hay muchísimos escritos, otros que se contradicen. Pero El lore y los textos de ediciones antiguas han cambiado mucho. De hecho, se dice que no existe, por ejemplo, los segundas, o que simplemente los segundas son una alegoría, o que incluso unos terceros son segundas. Un lío.
¿vale? Hay muchas fuentes oficiales que hay que tener cuidado con ellos. Pero lo que hay que tener en cuenta es que los antediluvianos son los creadores de los clanes y gente sumamente poderosa, ¿vale? Que a día de hoy siguen teniendo un poder abismal y la gente lo teme. Incluso sus chiquillos, que son los cuartas, tienen miedo de sus padres, a no ser que los conozcan personalmente, que hay muy pocos casos, ¿vale? Sí, pero vamos. Pero bueno. Después de esto, bueno, pues se sigue. Después del derrumbamiento de la segunda ciudad, ¿vale? Los cuartas, incluso los chiquillos de los antediluvianos, preparan una gesta contra los grandes. ¿Y qué pasó ahí? Cuando realmente todo el panorama se rompió y se fueron separando uno tras otro. De hecho, se murieron también antediluvianos en esa segunda revuelta, porque era irónico, porque si los terceros se rebelaron contra los segundas, ¿qué impide que los cuartos se rebelen contra los terceros? Contra la tercera. Ese era el problema. Pues acabó pasando lo que tiene que pasar. Cain ya renegó completamente. Se fue. Decirme, déjame solo. Yo es que no sé por qué creo esto, en verdad. Es que estoy... Irónicamente, un símil con lo que hizo Dios en el mundo de tinieblas, ¿no? Recogió sus bártulos Y se fue. Caín hizo básicamente. Estoy harto. ¿Por qué voy a tener que aguantar esto? Y se fue. Se fue. De hecho, no se sabe mucho de Cain actualmente y demás. Hace una aparición estelar en uno de los videojuegos del mundo de tinieblas, en Bloodlines. Sí. De hecho, lo que pasa que... Es un pequeño spoiler. Digamos que hay que cumplir una serie de condiciones para encontrarse con él y es bastante divertido hacerlo en la conversación y demás. De hecho, no se das cuenta ni siquiera es Cain. Exacto. La gente se puede pasar el juego y no sabe ni qué es Cain. Y no se da Es la cuenta. gracia también del juego. Exacto. Pero muy bueno, divertido. Una vez hemos acabado con la segunda revuelta, podremos hablar de lo que son los clanes realmente, ya que estamos tanto hablando de los clanes. Pero antes que nada, antes de hablar de los clanes, vamos a hablar un poquillo del sistema mecánico específico de vampiro. De vampiro. Pueden entrar, por favor. Pues estupendo y perfecto, es maravilloso. Básicamente se sigue fundamentando igual que en los demás sistemas del mundo de tinieblas. Es un D10, que es el que utiliza para poder... Lo sentimos por la calidad. Sí, exacto. Esperemos que por lo menos podáis imaginar la forma que tiene. Ahí se ve un 8, aunque malamente, pero bueno. En D&D se suele utilizar poquillo. Sí, en D&D los que jueguen D&D sabrán que, por ejemplo, la vida de los exploradores, por lo menos en 3.5, en quinta creo que también es un D10, pero bueno, al daño de algunas armas también, pero puntualmente. Sí, eso es el sistema mecánico, se utiliza siempre un D10. Nunca aquí, en Mundo de Tinieblas, solo existe el D10. Si hay alguna persona que utilice otro dado, ya son consideraciones personales de cada máster, pero en línea general solo existe un D10. Básicamente para tú acertar y demás, como ya mencionamos en la primera clase, tú tiras tantos de 10 como puntos en características, atributos, disciplina, etcétera, tú tengas y dispongas. Además de la combinación de ambos. Exacto, por supuesto, ¿no? Entonces esta combinación de estos puntos genera lo que se conoce como la reserva de dados, ¿no? Esta reserva de dados es por así decirlo, tu habilidad total para efectuar una acción. Por ejemplo. Cuando tú realizas dichas acciones, tú lanzas dados igual a esta cantidad total de reserva. Y queremos realizar un disparo, por ejemplo. Exacto. Pues tenemos 2 puntos en destreza y tenemos 3 puntos en arma de fuego. Pues tiramos los 5 y ya está. Y existe una cosa que se llama la dificultad. La dificultad es, por así decirlo, el número mínimo que tiene que salir en el dado para considerarlo un éxito. Por ejemplo, la dificultad estándar suele ser 6. 5 es fácil, 4 es 5 es fácil, 7 ya empieza progresando, ¿vale? Exacto. Pero bueno. Exacto. Básicamente, cuantos más dados salgan por encima del número en cuestión, más éxitos tienes. Cuanto más éxitos tienes, mejor es tu acción. Hay un pequeño apunte que es que los unos se consideran pifias. A ver, es que no sé si va a poder ver. Se ve bastante... Toma, prueba con los míos que son más negros. Y se verán un poco mejor en la cámara. Sí. Y básicamente el 1 resta éxitos, los sustrae. Dependiendo de qué determinada... Pero en porque líneas siempre... Mira, pues sí. A ver, ahí. En líneas generales suele restar los éxitos y el 10 cuenta como una especie de crítico y... Que el 10 es un 0, irónicamente. En la mayoría de dados de 10. Luego los hay que poner 10. Vale, perdona, porque no te entiendo. Y... Lo dicho, sí, los 10 se cuentan como crítico entre comillas y permiten volver a lanzarse una segunda vez los dados y hacer añadir éxitos adicionales. Que cuando la reserva de dados está completamente llena,
y hay la mitad de esos dados son críticos, se considera que ha sido una pool de críticos. Se considera una acción excepcionalmente buena. Después, otra cosita. Sí, hay una cosa a mencionar, que esto, por ejemplo, en D&D suele tenerse poco en cuenta, el hecho de que aquí una acción tiene como 2 grados de fallo. Existe el fallo y el fracaso. Sí. Normalmente un fallo simplemente es que no lo has conseguido, como en D&D que dices tú, bueno, pues no he llegado a la cota de dificultad que tienes que sacar. Te requiere 3 éxitos y he sacado 2. Realmente es un fallo. Exacto. Es un fallo, ¿no? O incluso, por ejemplo, que no has sacado ningún éxito. Pues sigue siendo un fallo. Luego está un fracaso, es decir, que son 1. La cantidad de 1 supera tus éxitos. Con lo cual empiezas a tener, por así decirlo, como negativo. Y puedes tener tiradas, por ejemplo. Y eso no se considera las pifias. No es lo mismo fallar un disparo que se te encasquille el arma o que directamente... O que se lo pegue a uno de tus compañeros, que te explote en la mano, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay una mecánica en Vampiro que es las reservas de sangre, ¿vale? Que es una de las cositas que tienen exclusivamente los vampiros, ¿vale? Porque fuerza de voluntad tienen... La fuerza de voluntad es común. Sí. El mundo de tinieblas. Por ejemplo, te enseñaría, por ejemplo, ¿vale? No sabemos si se verá bien o no. Claro, que con el B-Rise que hay es increíble. A ver, ahí. No, vale, no se ve. Pero bueno, no se ve. Si no puedes compartirle... ¿Puedes compartirle la pantalla? Podría probar a compartir la pantalla con alguno de los manuales, ¿vale? Pero bueno, voy mientras si no comentando, ¿vale? Sí, por supuesto. La reserva de sangre se obtiene al fin y al cabo succionar sangre. Da igual, el método. El normal es mediante la mordida, ¿vale? Y bueno, se puede sustraer tanto de personas como de animales como de entidades sobrenaturales. También depende, por ejemplo, no es lo mismo chuparle la sangre a un propio humano que puede llegar a ser a un animal. Un animal tiene menos calidad y encima es menos. Es la última página. Ahí mira, ya creo que puede. Perfecto. También te digo una cosa, que es sacarle sangre. Es un aspecto muy importante. Un pequeño apunte. El beso se produce cuando realmente... Cuando te transforman en un vampiro. Sujeta... Vale, para que podáis ver un poco... También si queréis... Vale. Esta es la ficha de V20, ¿vale? Enmascarada. La voy a ampliar un poquito para que podáis ver meridianamente bien todo esto. Baja lo de la reserva de sangre, por ejemplo, que es lo que interesa. Luego está, por supuesto, las disciplinas, que son los poderes de vampíricos, ¿vale? Y también pueden estar los caminos. Sendas, trasfondos, etcétera. Sí, no. Vale, después, bueno, ¿qué es el beso? El beso es el acto de sacar sangre, ¿vale? ¿Qué pasa? Generalmente, ¿vale? Se sacan con los colmillos. Y una vez que se han sacado con los colmillos, se succiona. El propio vampiro bebe la sangre, además de que puede curarse con la sangre sus puntuaciones de vida, puede aumentar temporalmente sus stats. Se llama enardecimiento. Sí, bueno, son quintas. Sí, pues bueno, en general. Y luego, ¿qué es lo que más se usa? Sobre todo es la disciplina, ¿vale? Las disciplinas requieren a veces una serie de reservas de sangre o incluso fuerza de voluntad, si estamos hablando de disciplinas superiores, ¿vale? Una vez que se ha sacado la sangre del sujeto, tiene al fin y al cabo los agujeritos. ¿Qué pasa? Eso es una rompedura de la mascarada completamente. Que hay que explicar un poco por encima el concepto de mascarada, que básicamente es algo que se ha autoimpuesto en la actualidad, por lo cual ahora lo explicamos un momentillo rápido, ¿vale? Se ha autoimpuesto en la realidad porque hay una facción vampírica que dice que nadie debe saber que los vampiros son reales y que hay que mantenerlo en secreto. Sí. Entonces, digamos que estos dos marquitas que se suelen ver en las películas y tal, bueno, pues resulta que en el mundo de tinieblas, vampiros que las dejen o quieren a cosa hecha o no dos. Hablando en plata. Bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo se limpian? Muy fácil. Con la propia lengua. De hecho, sí, el propio tacto de la saliva hace que cicatricen muy rápido. Las heridas de los mortales. Pero bueno. Que de hecho, por cierto, como comentario a esta persona que nos ha preguntado si un vampiro puede alimentarse de otro vampiro, efectivamente. Sí, de hecho su sangre es muy fuerte. Pero el problema, ¿cuál es? Es de Vitae, a grandes rasgos. ¿Cuál es el problema? Pues que realmente puede incluso causar una adicción.
Ujú. Que eso es De un hecho, defecto de un clan. Efectivamente. Pero bueno, Ahora entraremos un poco más en grandes rasgos. los así. clanes los vamos a ver en la siguiente clase más detenidamente, incluso con su línea de sangre, que son, por así decirlo, como los primos, yo como lo llamo yo, las líneas de sangre, ¿vale? Con su parentesco y demás, pero se suelen desvincular mucho incluso. Digamos que es, por así decirlo, como mutaciones, podríamos llamar, Sí, quizás ya sea espirituales. de los clanes principales, ¿no? Existe, por ejemplo, no sabría decir, Por ejemplo, te voy a a ver, decir muy rápido. te voy a decir, mira, por ejemplo, los hermanos de sangre. Los hermanos de Los sangre hermanos de no sangre. son primos, son creaciones de los Timixe o Timixe. Que Timice es un clan principal. ¿Vale? Vale. Y, por Y ejemplo, que haciendo experimentos con la sangre y tal, han creado una línea de sangre que se llama los hermanos de sangre. vamos a explicar, si quieres, la secta y Sí, ya para la siguiente clase sí. explicamos Para quién no, está- para no alargarlo, sí, porque mucho claro, más, sí, hemos empezado por a- terminar rápido, explicaremos un poco las sectas por encima y así que y ya en la próxima clase explicaremos los clanes per se. porque y es su muy línea de fácil, sangre. se puede explicar muy fácil, ¿vale? ¿Qué es la camarilla? Bueno, para Hay entender la un camarilla, comentario en pie de página por terminar el tema de Podemos- lo de la alimentación de vampiros que se alimenten de otros vampiros. Sí, como dice Yali, efectivamente puede crearse un vínculo. un vínculo. Puede, cuidado, el vampiro puede escoger no crearlo, ¿eh? Esto es algo importante. De hecho, O incluso hay vampiros duda, que no por tienen ejemplo. esa capacidad o que no pueden hacer ese tipo de cosas. Un pequeño apunte y vamos Punto rápido. por punto. Por ejemplo, imagínate que un vampiro pone sangre en todas las copas. Podría tener vínculos con sangre, pero el vampiro puede decidir no hacerlo. Que Exacto. son dos cosas completamente diferentes, ¿vale? Y de hecho hay que puntualizar que cuando tú sufres un vínculo de sangre, de alguna forma te sientes compelido u obligado a acatar, seguir las órdenes o seguir aquello que te dicta el vampiro que te lo ha hecho. Digamos que creas como una especie de amor artificial o puede que incluso odio. ¿no? Pero- Muchos vínculos de sangre actualmente, que son antiguos, se han mantenido por el odio. Sí, Son exacto, vínculos que exacto. se han creado precisamente por el odio. Al final es una emoción potente y brutal la que mantiene las cosas unidas. Sí, pero bueno, también está el cuento de cómo creó Caín los vínculos de sangre y al fin y al cabo los vampiros. Tenemos que entender de que esto al fin y al cabo la camarilla, como... Que bueno, si no, nos centramos en explicarnos Sí, vamos a explicar un poquillo secta y luego ya el resto, si queréis, si ya tenéis más dudas o lo que La sea, ya lo camarilla se resolvemos fundó más un poco en tranquilamente. parte para mantener la apariencia sobre los humanos. La mascarada. Porque había un problema. Actualmente los humanos estaban dándole caza a los vampiros. Y eso suponía un peligro para ellos. Hasta que 7 líderes de clanes diferentes se aliaron y crearon la camarilla, una secta que iba a controlar el mundo sin que los humanos se dieran cuenta de que realmente lo estaban controlando. Es un clan que tiene una serie de normas, ¿vale? Como puede ser que no se mate, no se diabolice y respeta el territorio y unas poquillas más. Pero la más importante, podríamos decir, en la que se basa casi todo el juego, es Y que por le eso da se su llama título. Vampiro de Mascarada. Es que la mascarada es como un pequeño... Inquebrantable. Sí, Una máxima. La única norma que bajo pena de muerte se debe cumplir. Sí, sí o también. nunca vas a revelar tu verdadera naturaleza a un humano, ¿vale? Eso significa que realmente está rompiendo una de las reglas que los vampiros se han tratado de no, por así decirlo, liberarla. Pero bueno, ¿por qué? Porque la mascarada, porque estas personas tan poderosas y van a crear estas reglas. Fácil y sencillo. La Inquisición, la religión, le estaban dando caza y realmente al fin y al cabo tienen sus debilidades. Incluso la fe le hace daño a los vampiros. Es un problema muy fuerte. Y gente tan arraigada en la religión cristiana, bueno, cristiana o cualquier fe, en verdad. En general, la fe hacia un poder superior. Sí. No ¿Qué pasó? necesariamente tiene por qué ser cristiana, puede ser judía, puede ser Pues le dieron musulmana, caza, etc. ¿vale? Y una vez que le dieron caza, pues la gente se empezó a preocupar, los vampiros, crearon la camarilla, como hemos hablado antes, pero también se creó En contraposición a este organismo, otra secta que personifica los todo ideales lo de los contrario. vampiros. Todo lo contrario. Que porque vamos a tener que vivir entre rebaños, nosotros somos más poderosos que ellos, ocultar nuestra verdadera naturaleza nos hace débiles, porque vamos a tener que tratar de hacer como que no existimos. Es realmente un modo que dicen por qué.
Y bueno, ¿por qué se ha disgregado esta secta? Porque realmente esta secta era un conjunto entre también los clanes de los anarquistas. ¿Qué son los anarquistas? Respetan la mascarada, pero no toleran Seguir el resto de normas. que un anciano les dé órdenes. No le gusta la jerarquía. La trata como si fuera un perrito faldero. De hecho, muchísimos anarquistas le tienen mucho coraje a la camarilla porque los tratan como perros. La gente joven, la gente que se convierte, los neonatos, para la camarilla no son nada. Son canes de cañón. Y una de las cosas que prometen en el sábado es que, da igual de dónde venga, tu respeto se gana por mérito, no de dónde nazca. La camarilla eran fuertes. Una cosilla hay que entender. Ningún clan solo bueno. En Vampiros no hay bueno. Es un mundo de grises, un mundo de tinieblas, al fin y al cabo, como propio. El Sabbath es un clan bestial. Pero también, incluso dentro del clan bestial, hay amor. Algo muy retorcido, pero hay. Por lo menos podríamos decir un sentimiento de hermandad. La camarilla es una gente que realmente vela por su seguridad. ¿Que ha creado estas normas para mantener a la sociedad humana alejada? Sí. ¿Controlan las opiniones y demás? Sí. Crepúsculo es un producto de la camarilla para que la gente se ría de los propios vampiros y digan que no existen. Y funciona de mierda. Y funciona, vamos, la gente se ríen, jaja, un vampiro que brilla, míralo como Bombilla de hecho, por ejemplo, Black Tepes incluso, que bueno, eso ya es otra cosa aparte, pero que realmente sí. Resumen. Pero bueno, resumen. Toda la afición que hay en el mundo de tinieblas de los vampiros es mentira. La gente se cree que existe la estaca los mata, que la plata afecta al hombre lobo, que eso es verdad. Pero sí. La afición, al fin y al cabo, la controla la camarilla a su antojo. Y le da igual, Hollywood está a sus manos. Lo que quiera publicitar la camarilla de los vampiros son los primeros en decir sí y no. En fin. Muchísimas roturas de la mascarada, muchísimas roturas de la realidad en la que vivimos junto a los vampiros. Pero realmente, al final, nosotros seguimos siendo los mismos y ellos están en sus cúspides y no tienen ningún problema. Viven de su juego de poder entre estas tres organizaciones principalmente diferenciadas. Existen, por supuesto, gente independiente, no afiliada a ninguna. Los anarcas. Y que esa gente no tolera, por ejemplo, que haya una jerarquía o que simplemente... Claro, exacto. Pero al fin y al cabo se congregan en un 90% en o bien camarilla, o bien Sabbath, o bien peña anarquista. Sí. Independientes. Pero por ejemplo, igualmente. En esta versión, ¿vale? En lo que estamos hablando de Vampiro la Mascarada, se centra muchísimo en el duelo de camarilla y Sabbath, ¿vale? Luego, en otras ediciones, por ejemplo, estamos hablando de ahora V5, en V5 se centra más en la camarilla y en los anarcos, ¿vale? Porque el Sabbath ahora mismo está en otra guerra, completamente. Otro de los objetivos que buscan el Sabbath es matar a los antediluvianos. ¿Por qué? Porque ya lo hicieron anteriormente. Porque los antediluvianos eran gente que era todavía fuerte. ¿Y qué pasa con eso? Que también lo utilizaban en su propio clan. De hecho, tanto el clan La Sombra como Timice, que hablaremos en la siguiente clase, todos los clanes más importantes, son un clan que al fin y al cabo reina en el Sabbath, que goza de sus privilegios. Hablan orgullosamente de que han matado a su antediluviano. Y no tienen miedo, y dicen ¿por qué? Ellos dos eran al fin y al cabo meros vejestorios chapados a la antigua que se quedaron atrás. Que necesitaban a gente para que los cuidasen. Pero bueno, es uno de sus ideales porque ellos saben y creen en la Gehenna. Que la Gehenna es el fin del mundo. Que es cuando los antediluvianos se van a levantar, van a tener sed de sangre y se van a comer tanto a sus chiquillos como a sus hermanos. Van a terminar el mundo. Y en el Sabbath se lo toman muy en serio. Muy en serio. Estamos hablando de un clan de una secta que realmente las cosas ahí no son un chiste. Como puede ser a lo mejor para la camarilla, que realmente ellos no creen en la Gehenna. No creen en el antediluviano. No porque no sean... Más bien una empresa, casi una empresa, vamos, la camarilla. Sí. Se comportan como si fuera una multinacional, a grandes rasgos. Es una fundación, tío, por ejemplo. Sí. Pero bueno. Al fin y al cabo, esto era un juego, tú eras un peón. Tú como jugador, cuando te haces el personaje, eres un peón. Eres uno más. Eres uno más, y no le va a importar a nadie. Pero bueno, una vez ya hemos hablado en esta clase, por ejemplo, del origen del vampirismo.
Hemos hablado de los segundos, de los terceros, un poquillo de los clanes. Bueno, de los clanes, de las sectas más bien. Y luego en la siguiente clase hablaremos de los clanes, de la línea de sangre y un poquillo hasta incluso su propia creación. Una breve introducción de Lo que tenemos que tener en cuenta es que los vampiros son el ser sobrenatural que gobierna el más común. Toda la historia. Es que siempre ha estado repleta de vampiros. Gente famosa, gente capaz de perdurar durante los años, seguro son vampiros. Pero bueno, digamos que ¿tienen alguna preguntilla o algo? Si ya queréis un poco, por tampoco alargarlo mucho más de lo estrictamente necesario, no sabría decirte. Tampoco queremos alargarlo mucho más. Sí, así que porque... si tenéis alguna pregunta, alguna cosita así rápida que nos queráis preguntar. Mira, podemos hablar, por ejemplo, de unas cosillas que... El vínculo de sangre. Caín estaba enamorado de Zila, ¿vale? ¿Qué pasó? Una segunda. Zila rechazaba a Caín. Durante este cuento se cuenta que Caín estaba completamente desesperado por atraer su atención y su amor. ¿Qué pasó? Pues una vez... Dame un segundillo. Vale, un momento, si continúo yo, sí. Perdonad, que son cosas del directo. A grandes rasgos, digamos que Caín, de alguna forma, por toda esta desesperación, todas estas ansias, todas estas ganas de que esta chica, que Cela le correspondiera, digamos que ingenió un pequeño truco. Se lo sacó de la manga, que era básicamente los vínculos de sangre. Y como hemos mencionado antes, pues digamos que de alguna forma la obligó, la indujo, ¿no? A beber de su sangre y hacer que ésta se, entrecomilladamente, enamorase de él. Ya estoy. ¿Ya lo has contado cuando...? Sí, bueno, un poco a grandes rasgos, ¿no? Sí. He dicho que eso, que se sacó de la manga los vínculos de sangre y que la obligó de alguna forma, de forma artificial. ¿Has contado lo de la bruja? No, por supuesto. Pues la bruja es realmente la que provocó a una persona que era una anciana perdidas por la mano de Dios también, como lo he dicho. Como siempre. Caín recurrió a ella. Ella quería abusar de Caín. Que se dice que esta bruja era la segunda mujer de Adán. La que se creó desde dentro, la que repudió, esa era la bruja. ¿Qué pasó? Aprovechó de Caín, la convirtió, era plenamente una segunda, ¿vale? Y una vez que la han convertido, pues que abusó de Caín, completamente. Estaba incluso enamorada, estaba loca, perdidamente. ¿Qué pasó? Pues ella también le dijo el truco para enamorar a Zila. De hecho, se dice que también estableció... El primer vínculo fue de la bruja a Caín. Pero luego fue de Caín a Zila, que es la segunda. Pero Caín estaba completamente harto. Y dijo, ¿sabe algún remedio para hacer que, por ejemplo, mis chiquillos, si se me rebelasen, pudiera pararlo? Entonces cogió una rama de un árbol y se la dio a Caín y dijo, en el corazón. Estácalo durante el corazón y se queda completamente inmóvil. De ahí viene, por ejemplo, el mito de que cuando tú atacas a un vampiro y demás, supuestamente se muere. No, en realidad entran en el letargo. Sí. Entran en este estado de... Son conscientes, pero realmente es como que se quedan parados. Es como un duermevela o algo así. Sí. Y bueno, Caín utilizó como un coma, sí. Sí, Caín utilizó el truco. Hizo la 13-14 y cogió la estaca y la puso a la mujer. ¿Qué pasó con la bruja? La dejó en el sol y dejaron que se quemara. Pero bueno, eso ya está contado. Así que ya está. Si también son mitos, ¿vale? Porque hay mucha gente que incluso se refiere a la bruja como la propia sangre o la entidad. Pero bueno. Por eso, por ejemplo, yo he comentado antes que de alguna forma, digamos que se lo sacó de la manga, ¿no? Porque según quien sea tu fuente, te dirá una cosa. Por ejemplo, un historiador canónico, un personaje, Gangren, Beckett, piensa que la bruja no es realmente una persona, sino una alegoría a la sangre de que Caín tenía esa necesidad de crear el vínculo. Pero bueno, ¿tiene alguna preguntilla? No, básicamente estaban comentando el tema de los vínculos que era un coma tal, y eso sí, que es básicamente lo que hemos explicado. Así que
Chicos, algo más, ya por cortar aproximadamente a las Que y va, media, quedan 3 minutitos, yo creo que ha tampoco dado quiero tiempo. alargarlo mucho más. Tenemos a lo mejor un poquillo pensado hablar de los clanes, pero viendo que no hemos... No hemos excedido un Es poco. que el problema es que se me pasan realmente a la hora muy rápido. Mm. Pero bueno, Así que si alguien más, alguna duda así rápida, cualquier cosita mecánica, de la historia, lo que sea, si no, me podéis es un preguntar. buen momento. Es un buen Lo podéis momento. preguntar también, no siempre... Ujú. Dice, disculpen Vale. si decimos, ¿Algún vampiro puede empezar su propio culto? Sí, de hecho. Bueno, Voy a cualquiera, decirte- en Mundo de Tinieblas cualquiera, Te voy a cualquier decir uno. chalao con buena Mira, labia empieza un Porque culto. se me ha ocurrido, el primero que se me ha venido es los seguidores de Set. Sí, de hecho. Sí. Suket, Set, Tifón, como quieras llamarlo. Es un clan de los principales que literalmente Su misión es siguen a reeditar. un chavo porque dicen que él fue el primer vampiro, que él fue Dios, que él fue lo más importante. No sabemos si se verá un poquito. Mira, sí. Si me dices qué página es, lo mismo lo puedo buscar yo en el. Página 64. Claro, pero 64 es el libro. Pon si no 65. 65, tal vez. ¡Uepa! No, la sombra. Está un poco después. Había un poquillo. Baja. Giovanni, baja. Gangrel. Estos son los clanes, ¿vale? ¿Bajo? O habla los amitas también funcionan. Así que No. cualquier clan, incluso los humanos, de manera. Aquí estamos haciendo un pequeño spoiler, rápido y eficaz. Aquí. Los seguidores de una secta que se fundamenta en las enseñanzas de Tifón, ¿vale? Y crean su propio culto, están en su rollo, son unos independientes, ¿vale? Que es otra facción que van a su ritmo. Que hay algunos que no se meten, no prefieren ni tener rollo con la camarilla ni con el sabbat. Ofrecen sus servicios y ya está. Pueden tener alguna exa, pero ya está. En fin. Son gente que no quiere meterse en el lío entre camarilla y sabbat. Ellos aprovechan esa... es un poco el concepto de gente ávida de poder de vampiros. O sea, esta y sobre peña todo ellos que son los corrompedores. son los corruptores. Los que se puedan llevar al bolsillo de 7 en 7. Y también están los amitas, incluso. Bueno, pero vamos, en general el resto de clanes y de estos que tampoco, como hemos dicho antes, como vamos a hacer una cosa que viene en la próxima clase, tampoco nos vamos a meter mucho a comentarlo. Sí, así que, si no hay ninguna duda más. No, pero es lo que he comentado antes. Y si me alimento de alguien que tiene algo en la sangre, me afecta. Sí, vaya, esto, mira, por ejemplo, te lo voy a explicar. Sí, te puedo con afectar. referente a lo de que haya sustancias en la sangre, ¿vale? Sí, por ejemplo, los vampiros ya no se pueden drogar, al fin y al cabo no tienen sistema. Están muertos prácticamente. Efectos prácticos. Efectos prácticos están muertos. En términos biológicos, están muertos. No, totalmente. Clínico, mejor totalmente. dicho, no puedes diferenciar a un vampiro que esté en letargo, en coma, de cualquier cadáver. De un muerto, no puedes. No le late el corazón. Literal. Pero bueno, aquí sí, por ejemplo, un vampiro que quiera sentir de nuevo, por ejemplo, la sustancia, como puede ser una un droga, cocainómano, por ejemplo. Tiene que realmente beber sangre con cocainómano. Y le va a subir ese subidón de droga. Tendría que ir, o sea, literalmente a un fumador de crack, donde se pueda encontrar con gente que consume esa sustancia y consumir la sangre de esas personas, y esa sangre, digamos, condicionada, corrompida o de alguna forma mutada, es la cual les da ese efecto de subidón, de drogadicción, de los efectos en general de lo que sea que se hayan metido. Y luego en quinta existe una mecánica que es aprovechando de las emociones de las personas. Por ejemplo, si tienes depresión, el propio vampiro puede incluso ganar un punto de, por ejemplo, ofuscación, que es una disciplina. Pero bueno, eso ya son cosas más específicas de una adicción que nosotros por ahora no queremos cubrir. Es mejor que cubramos, por ejemplo, 20 aniversario. Que es básicamente la que nos vamos a centrar y la más importante. Pero personalmente porque recaba muchísima información. Bueno, ya son y media. Dicho esto, chicos, son y media, así que si no queda nada más, ¿vale? Vamos a cortar la grabación y demás para podérsela enviar a Camilo y que él pueda editar lo que crea conveniente, subirlo y demás cosas. Así que esperamos que os haya gustado. La grabación hasta luego. Esperamos que os la hayáis pasado bien y demás. Y nada, deciros que es un gusto, un placer.
y que ya nos veremos. Así que, bueno, chicos, nos vemos.